Hola, buenos días. Hoy veremos el tema de anatomía y patología no neoplásica del retroperitoneo. Mi nombre es Gabriela Salinas, soy RO de Radiología de Imagen del Hospital Universitario y mis maestros asesores para esta clase fueron el doctor Matías Salinas Chapa y el doctor Adrián Antonio Negrero Sosuna. Veremos un repaso rápido de la anatomía, algunas lesiones traumáticas, otros padecimientos como la fibrosis retroperitoneal, otro tema como la ortitis, urinoma, lipomatosis, linfocelia, entre otros. Como recordatorio de anatomía tenemos que el retroperitoneo es la porción del abdomen posterior a la cavidad peritoneal que va desde el diafragma hasta la entrada de la pelvis. El retroperitoneo se va a dividir en tres compartimentos distintos, como va a ser el espacio pararenal anterior, que va a estar delimitado anteriormente por el peritoneo parietal, el espacio perirrenal, que va a estar delimitado por la fascia perirrenal, y el espacio pararenal posterior, que va a estar delimitado posteriormente por la fascia transversalis. Algunos autores también describen un cuarto compartimento que lo denominan como vascular. Y hay unos planos interfaciales como el retromesentérico, el retorrenal y el plano conal lateral, que ahorita lo vamos a abordar. El espacio pararenal anterior está delimitado anteriormente por el peritoneo parietal, lateralmente por la fascia lateroconal y posteriormente por la fascia renal anterior, que también se le conoce como la fascia de Gerota. Medialmente se va a continuar con el mismo espacio pararenal anterior contralateral. Va a estar compuesto principalmente por el páncreas, a excepción de la cola, el duodeno retroperitoneal, el colon ascendente y el descendente. Y pues este espacio pararenal anterior puede comunicar por su cara ventral con el área desnuda del hígado, como tenemos en esta parte. En cuanto al espacio perirrenal, tenemos que presenta una forma de cono invertido. Se va a encontrar limitado por la fusión de la fascia de Gerota, que es la anterior, y la fascia de Sutherland, que es la posterior, y superiormente el espacio perirrenal puede abrirse al área desnuda del hígado y el mediastino. Medialmente puede haber comunicación entre ambos espacios perirrenales, entre la fascia renal anterior y los vasos aproximadamente a nivel de L3-L5. El espacio perirrenal en sí está compuesto básicamente por tejido adiposo, una red de ganglios linfáticos y múltiples septos fibrosos. Estos septos tienen relevancia porque pueden conectar la cápsula renal los espacios pararenales, pueden ir de un sitio de la cápsula a otro sitio de la cápsula renal, como en este caso, o pueden conectar la fascia anterior con la fascia renal posterior. En cuanto al espacio pararenal posterior, tenemos que estar delimitado anteriormente por la fascia renal posterior, también conocida como Sutherland, y posteriormente va a estar delimitado por la fascia transversalis. Medialmente va a estar delimitado por el músculo psoas, y superiormente este espacio se continúa con una fina banda de tejido graso extraperitoneal subdiafragmático. Este está compuesto principalmente por tejido graso que se encuentra en estrecha relación con la fascia transversalis, el músculo cuadrado lumbar y el psoas. Y como les comenté, también se describe un cuarto espacio, que se le conoce como vascular, que va a estar rodeando la aorta y la vena cava inferior. Este espacio va a estar limitado lateralmente por los espacios perirrenales y los uréteres y se va a extender superiormente hasta el mediastino posterior. Y este cobra relevancia, por ejemplo, para algunas enfermedades como la fibrosis retroperitoneal, que se va a estar delimitado prácticamente en este espacio. En cuanto a los espacios interfaciales, el primero vamos a tener el plano retromesentérico, que va a cruzar la línea media para conectarse con su homólogo contralateral y es una de las principales vías de extensión del líquido en la pancreatitis. Es importante no confundirlo con el espacio pararenal anterior. En el hemiabdomen derecho, este espacio se va a extender hacia el área desnuda del hígado y se comunica con el hilio hepático a través del espacio subperitoneal del ligamento hepatoduodenal. En cuanto al espacio retorrenal, se va a situar en el espacio perirrenal y el espacio pararenal posterior. Este se va a encontrar limitado por el espacio vascular retroperitoneal. Superiormente se extiende hacia el espacio subdiafragmático izquierdo adyacente al hiato esofágico. Y en cuanto al espacio interfacial lateroconal, se comunica con el espacio retromesentérico y el retorrenal en la trifurcación facial.
Y también se habla de otro plano interfacial que se conoce como combinado y está formado por la unión inferior de los planos como el retromesentérico y el retorrenal. Y se va a continuar hacia la pelvis. Abordando un poco de las lesiones, primero vamos a tener las lesiones traumáticas que ocurren aproximadamente en un 12% de los pacientes hemodinámicamente estables evaluados en un centro de urgencias. Y aquí lo importante es que el examen físico y las pruebas de laboratorio pueden ser poco confiables y es muy difícil sospecharlas, entonces tenemos que estar como que con contacto con los médicos tratantes, más que nada los urgenciólogos o los cirujanos. Y pues tenemos que las tasas de mortalidad por lesión duodenal traumática suceden aproximadamente en el 6 al 25% de las ocasiones. Las complicaciones que se pueden incluir son abscesos, fístulas, insuficiencia respiratoria y la renal, y esas también ocurren con frecuencia en el 30-60% de los casos. El diagnóstico tardío a menudo se asocia con un curso clínico prolongado y difícil, que incluye el desarrollo de pseudoquistes, fístulas o pancreatitis. Por lo tanto, lo importante es que el tiempo desde la lesión hasta el tratamiento definitivo es un factor importante en el desarrollo de complicaciones tardías y mortalidad. La severidad de la lesión, por ejemplo, la perforación traumática, si se detecta a tiempo, tiene que tener una intervención quirúrgica inmediata de urgencia. Y si, por ejemplo, si fuera un hematoma, pues puede ser un tratamiento conservador. En estos dos ejemplos, en el primero tenemos un hombre de 26 años que había sufrido un accidente automovilístico a alta velocidad y en su tomografía abdominal podemos encontrar un engrosamiento de la pared de la tercera y cuarta porción del duodeno que corresponde con un hematoma intramural duodenal. Como les había comentado, los hematomas por lo general se tratan de forma conservadora y pues el paciente se recuperó sin alguna intervención. En este otro caso, en esta tomografía de un hombre de 34 años, tenemos que sufrió también un traumatismo cerrado y en la tomografía podemos ver el líquido hemorrágico que rodea la primera y segunda porción del duodeno. Y esto corresponde con una hemorragia periduodenal. En este caso es un hombre de 49 años que también sufrió un accidente automovilístico y en esta tomografía podemos ver un gran hematoma que está desplazando la segunda porción del duodeno anteromedialmente y estrecha la luz duodenal. Y en esta imagen tenemos una reconstrucción coronal en la cual se muestra la extensión total del hematoma duodenal. En cuanto a las lesiones pancreáticas, tenemos que ocupan menos del 5% de los casos, son causadas por lesiones contusas, puede ser un impacto directo o una lesión por desaceleración. Cerca de los 2/3 van a ocurrir en el cuerpo pancreático y las tasas de mortalidad oscilan entre el 10 al 30% y se ha informado que alcanzan hasta el 60% cuando se retrasa el tratamiento. Y tenemos 3 diagramas en el cual en esta ilustración podemos ver que esta laceración pancreática es una superficial que va a involucrar menos del 50% del espesor de la glándula y como importante es que no involucra el conducto pancreático. Y estas lesiones por lo general pueden tratarse de forma conservadora. Ya a partir de estas dos tienen que haber una intervención endoscópica o quirúrgica. En este dibujo se ilustra una laceración pancreática profunda que como característica va a involucrar más del 50% del espesor del parénquima pancreático y va a haber una lesión del conducto pancreático. En este otro diagrama tenemos otro tipo de lesión en las cuales la laceración involucra todo el espesor de la glándula y va a haber una sección del conducto pancreático. Este es un caso de un hombre de 18 años que también tuvo un accidente automovilístico, en la cual podemos ver una tomografía al nivel pancreático, que es un poquito más inferior, en la cual se muestra un foco lineal de realce disminuido en el cuello del páncreas. Se le realizó una CEPRA al paciente que mostró que el conducto pancreático principal estaba estrechado, más no seccionado, por lo cual se le colocó un stent en el conducto y el paciente se recuperó sin complicaciones. En este otro caso tenemos a un hombre de 21 años, también con un accidente automovilístico, en la cual podemos ver que el páncreas presenta una laceración lineal de baja atenuación de espesor completo del cuello de su cuello, y en el nivel más inferior se puede ver el hematoma focal que se encuentra en el sitio de transección que se extiende hacia la cabeza del páncreas. En cuanto a la fibrosis retroperitoneal, tenemos que es un proceso fibrótico reactivo
que lo describen como que es algo muy, muy extraño, muy raro. Se presenta por lo general en la quinta o sexta década de la vida. Cuando la forma idiopática, perdón, también se conoce como enfermedad de Ormond o periaortitis. Y la forma idiopática va a ser más común en hombres. La hipótesis que comúnmente se describe es que se incluye una reacción inmunomediada a un componente de una placa aterosclerótica rota y un proceso autoinmune sistémico. Se le ha atribuido a procesos de enfermedades autoinmunes inflamatorias o a la exposición al asbesto. Hay un tipo que se le llama o se le conoce como maligno, el cual es un subtipo inusual que ocurre cuando pequeños focos metastásicos en el retroperitoneo provocan una respuesta hemoplásica. Lo más común es que se vea en el linfoma, pero también se puede ver en el cáncer colorectal, en el cáncer de mama, próstata o de vejiga. Los hallazgos por TAC, por lo general se ve una masa periaórtica homogénea, irregular y de espesor variable. Se ve como una capa delgada de tejido blando alrededor de una aorta normal. Se puede encontrar en cualquier lugar entre las arterias renales y los vasos ilíacos. Y lo más común es que se encuentre a nivel de L4 y L5. Va a envolver a la aorta, a la vena cava inferior y a los uréteres. Por lo general no desplaza estructuras anteriormente de la columna, y lo más común es que haya una desviación o lateral medial como en esta imagen y una subsecuente estenosis uretral e hidronefrosis. Dependiendo del estadio de la fibrosis puede haber un mayor realce cuando es un proceso temprano y el menor realce va a ser cuando es un proceso más crónico. Los hallazgos en la resonancia, por lo general en T1 se ve una intensidad de señal baja homogénea y en T2 varía también con el estadio de la fibrosis. En este ejemplo de tomografía axial contrastada tenemos un paciente que se le diagnosticó fibrosis retroperitoneal primario por una enfermedad relacionada con IgG4, en la cual se muestra una corteza de tejido blando periaórtico que es similar a una placa y se ve la hidronefrosis izquierda que condiciona un nefrograma tardío. Y en esta reconstrucción coronal del mismo paciente podemos ver la distribución típica del tejido blando periaórtico que va de los vasos renales hasta la bifurcación de la aorta. Este es otro caso de un hombre de 64 años que se presentó a urgencias por un dolor abdominal inespecífico, y en la tomografía contrastada de abdomen podemos ver también una masa de tejido blando que se ve alrededor de la aorta infrarrenal. Y en la tomografía de T2 también puedo ver que el tejido blando es hipointenso y se puede decir que es algo ya más crónico. Pasando al tema de la ortitis, tenemos que es un término general que se refiere a una amplia categoría de condiciones infecciosas o no infecciosas en las que hay una inflamación anormal de la pared aórtica. Estas condiciones inflamatorias tienen diferentes características clínicas y morfológicas. Las manifestaciones clínicas suelen ser muy vagas e inespecíficas y pueden incluir dolor, fiebre, insuficiencia vascular y niveles elevados de reactantes de fase aguda. Y pues como resultado tenemos que pues es muy difícil diagnosticarlos y no aparte tenemos el tipo infecciosa y no infecciosa. La infecciosa, las causas más comunes como nuestro medio va a ser tuberculosis, sífilis y salmonela. Y en cuanto a las no infecciosas, tenemos las más comunes que son las autoinmunes, por ejemplo, la arteritis de Takayasu, células gigantes, artritis reumatoide y en los hombres la espondilitis anquilosante. En cuanto a la arteritis de Takayasu, tenemos que es una panarteritis segmentaria necrotizante y obliterante de grandes vasos, que también es de causa desconocida, con predilección por mujeres jóvenes en el casi 80% de los casos. Se debe a unos granulomas e inflamación de la pared arterial con marcada infiltración y proliferación de células monoclonales en las ventrículas y la media. Es más común en mujeres de origen asiático y se cree que también es secundario a un proceso autoinmune. Y también se puede asociar a una infección micobacteriana, por ejemplo, la tuberculosis. La afectación aórtica, la arteritis, es frecuente, siendo la más común es la aorta abdominal, seguido de la aorta torácica descendente y después el callado aórtico. La enfermedad de la aorta y de las ramas de los vasos puede manifestarse como ya sea estenosis o estrechamiento de la luz, o con menos frecuencia con dilatación aneurismática, que se produce después de que la inflamación destruye la capa media. Y en esta tomografía tenemos un engrosamiento mural circunferencial
que afecta al callado y a la aorta torácica descendente, que se extiende hasta los orígenes de todos los grandes vasos con áreas leves de estenosis en los segmentos proximales de la arteria subclavia. Pasando al tema de arteritis de células gigantes, tenemos que se reconoce cada vez más como una enfermedad vascular sistémica que no se limita solamente a las arterias craneales como comúnmente la conocemos. La afectación aórtica va a ocurrir en aproximadamente 15% de los pacientes, secundario a una vasculitis granulomatosa sistémica. La etapa aguda se va a caracterizar por la ruptura de la lámina elástica interna y un infiltrado celular inflamatorio con células gigantes multinucleares y linfocitos, que por eso se le conoce así como arteritis de células gigantes. La inflamación vascular puede ser muy extendida y afectando más comúnmente a las ramas carótidas externas, especialmente la temporal superior, y también a las arterias vertebrales, así como también las coronarias y las arterias mesentéricas. Y en este caso tenemos a una mujer de 72 años en la cual la tomografía muestra un engrosamiento anormal difuso de la aorta torácica, que tiene una extensión hasta también al callado de la aorta. Tenemos también al urinoma, que es una colección encapsulada de orina crónicamente extravasada. Suelen encontrarse en el espacio perirrenal y a veces tienen una extensión a los planos interfaciales. Las causas comunes, la más común es la obstrucción urinaria, seguido de un traumatismo abdominopélvico, una cirugía, una instrumentación de diagnóstico, como puede ser también para algún trasplante renal. Y en las imágenes el urinoma se ve como una colección de intensidad de señal de agua o tenación de agua. Y los signos y síntomas son también muy vagos. Puede haber dolor por efecto de masa, fiebre si está infectado o un hilio paralítico. En esta tomografía axial computarizada tenemos a un paciente que se le realizó una nefrectomía parcial en la cual se muestra un urinoma grande, homogéneo y encapsulado con atenuación cercana al agua. Y también podemos ver cómo desplaza anteriormente al riñón izquierdo y la hidronefosis que se está condicionando por el efecto de masa. En la resonancia en T2-FAT-SAT se muestra una señal alta homogénea dentro del urinoma y también, no sé si se alcanza a ver, pero se ven unos tabiques delgados dentro del urinoma. La lipomatosis es un sobrecrecimiento metaplásico benigno de grasa blanca dura no encapsulada. Puede ser asintomática o estar asociada con síntomas en específicos como dolor abdominal bajo y síntomas urinarios o gastrointestinales. Es más frecuente en hombres, en afroamericanos, en una edad media de 48 años. De forma en la histopatología se ve que se compone de células grandes blancas, adultas, maduras y homogéneas separadas por tabiques fibrosos. Se va a observar comúnmente en la pelvis y a lo largo de los espacios perirectal y perivascular, y se observa con menos frecuencia en el retroperitoneo abdominal. Y en esta tomografía podemos ver una lipomatosis pseudotumoral en un hombre de 47 años. Y en esta tomografía podemos ver cómo hay una proliferación grasa en el espacio retroperitoneal pélvico que está comprimiendo y desplazando anteriormente la vejiga. En este otro caso de un paciente con lipomatosis pélvica podemos ver cómo también hay un desplazamiento anterior de la vejiga urinaria, así como el recto y el sigmoides, y vemos cómo las asas intestinales están desplazados a la periferia. En cuanto al linfocele, tenemos que son quistes llenos de líquidos y de revestimiento epitelial que se producen después de una linfadenectomía pélvica o retroperitoneal o una cirugía de trasplante renal. Ocurre aproximadamente en el 12-24% de los pacientes que se someten a una linfadenectomía radical. Pueden causar una obstrucción venosa con edema posterior y complicaciones tromboembólicas. En la tomografía, el linfocele se manifiesta como una masa de baja atenuación. Se puede confundir también con un urinoma, hematoma o absceso, pero lo que nos puede ayudar a nosotros como radiólogos es conocer la historia clínica del paciente. En la tomografía tenemos un linfocele en una mujer de 51 años que consultó por fiebre y dolor abdominal bajo. Como antecedente tenía que había sido sometida a una histerectomía radical por cáncer de cuello uterino 3 meses antes. Y en la tomografía podemos ver una masa quística hipoatenuante que está ubicada en el espacio obturador y que comprime a la vejiga urinaria, y este signo se le conoce como la vejiga en pera.
En cuanto a las colecciones, tenemos que son acumulaciones de líquido infeccioso en el retroperitoneo. Suelen ser subagudas y con mayor frecuencia son causadas por bacilos gram negativos. La mayoría de las acumulaciones de líquido inflamatorio se originan en el espacio pararrenal anterior de las porciones extraperitoneales del tracto gastrointestinal, y siendo la pancreatitis y la pielonefritis una de las causas más comunes. La colección en psoas, pues sus fuentes comunes de infección pueden resultar también de una colección, ya sea por una pielonefritis o una pancreatitis, pero lo más común que sea por una pielonefritis o una enfermedad renal adyacente. Y los abscesos primarios tienen más probabilidad de ocurrir en pacientes inmunocomprometidos y son causados por Staphylococcus aureus. En los países en desarrollo, la tuberculosis es una causa importante de absceso del psoas. El aspecto en la imagen en una tomografía es igual que cualquier otro absceso en el retroperitoneo y pueden presentarse hallazgos secundarios de agrandamiento y edema del músculo psoas, de succión ósea, infiltración y pérdida de los perorrazos circundantes. Esta tomografía es un caso de nuestro centro en el cual podemos ver a nivel pararrenal medial derecho una colección de pared gruesa, conceptos en su interior, está mal definida, es heterogénea y tiene gas en su interior. Se encuentra asociado a borramiento de los planos gasos adyacentes y condiciona compresión y desplazamiento lateral y anterior del riñón ipsilateral. Y también tenía extensión al psoas. Ese también es el caso de una mujer de 71 años con diabetes, en el cual tuvo una disfunción orgánica multisistémica de una causa no conocida, en la cual podemos ver fluidos o una colección en ambos psoas de predominio del lado derecho. En cuanto al hemoperitoneo, tenemos que el gas retroperitoneal suele ser resultado de una perforación intestinal, que es lo más común. Puede originarse en el duodeno, en las porciones ascendente, descendente o rectosimoidal del colon. Y otras causas incluyen la pancreatitis necrotizante sobreinfectada, la fascitis necrosante, una formación de absceso, una biopsia percutánea o una anestesia epidural. Pues aquí también nos puede ayudar mucho el contexto o la historia clínica del paciente. Y en esta tomografía con reconstrucción coronal podemos ver el aire que se representa en el hemoperitoneo, que fue causado por una perforación duodenal. En cuanto a la necrosis grasa, tenemos que puede presentarse como una masa abdominal palpable, similar a otras masas abdominales como liposarcoma retroperitoneal, y rara vez va a conducir a una obstrucción uretral. La causa más común va a ser la pancreatitis aguda, y en las imágenes aparece como una lesión predominantemente grasa atenuada o con intensidad de señal grasa, que también puede contener focos de realce de tejido blando calcificación. La distribución puede ser peripancreática, pero puede haber también extensión a la raíz mesentérica, el mesocolon transverso y el epiplón en una enfermedad grave. Puede permanecer estable en tamaño o puede ir involucionando con el tiempo. Y en estas dos imágenes de tomografía tenemos una densidad heterogénea infiltrante que se extiende desde el retroperitoneo superior derecho hasta la pelvis, como es lo que tenemos aquí. Y pues como hay algo, pues en esta tomografía tenemos que el páncreas y los riñones se ven normales. Y ya por último tenemos la xantogranulomatosis, que se refiere a la acumulación de masa de histocitos no cargados de lípidos de Langerhans. También es un proceso idiopático, es muy raro, con un curso clínico variable y tiene predisposición al retroperitoneo. Cuando hay varios órganos afectados se denomina enfermedad de Erdheim-Chester. Y en esta tomografía tenemos a un hombre de 45 años que fue diagnosticado con la enfermedad de Erdheim-Chester, en la cual podemos ver las cortezas perirrenales simétricas afectadas, ya que se ve rodeadas por un tejido blando, además que tiene afección periaórtica, y a diferencia de la fibrosis retroperitoneal, tenemos que hay una conservación de la vena cava inferior y los uréteres. Y pues es una clase muy corta. Sería todo de mi parte, no sé si tienen algún comentario. ¿Tiene un comentario sobre el aspecto anatómico del retroperitoneo?
Vean por favor la zona que está marcada con el color naranja. Esa parte es el espacio pararrenal posterior y vean cómo se extiende hacia la región anterior, anterior al peritoneo. Generalmente esa parte la describimos como el preperitoneo, aunque sabemos que es el espacio pararrenal posterior porque es más fácil ubicar al tratante de esa manera. Entonces, avanzamos por fin a donde tenías el retroperitoneo. El espacio extraperitoneal, cuando está alrededor del espacio perirenal, en esa zona posterior, es el espacio perirenal posterior, que se continúa anteriormente y anterolateralmente, mejor dicho, como espacio preperitoneal. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una patología como esta que estamos viendo, que hay aire en el retroperitoneo, ese aire no nada más se va a quedar en esa zona, sino que va a viajar por todo el retroperitoneo que está conectado entre sí y se va a extender no nada más hacia la región anterior, sino hacia la pélvica. Fíjense cómo hay aire también ahí en la pelvis. Entonces, es importante conocer estas conexiones porque cuando tengamos cualquier proceso infeccioso o una perforación o lo que sea en el retroperitoneo, esto se va a diseminar a través de las capas porque todas están interconectadas. Entonces, si algo está en el riñón, viaja por la fascia lateroconal, se extiende hacia la región anterior al preperitoneo y se extiende también hacia el hueco pélvico. Entonces, es muy importante que cuando veamos ese aire libre, lo ubiquemos porque de eso depende el manejo que le van a dar al paciente. Si está en el retroperitoneo, o sea, en el espacio extraperitoneal, o si está en el espacio intraperitoneal. Muestra la imagen en el lateral del dibujo. Y vemos como el espacio parrenal anterior y posterior en la parte inferior del riñón se van a unir y eso comunica con los espacios pélvicos y el espacio prevesical también. Es una vía de diseminación del aire o de las infecciones. ¿Puedes poner la de los psoas que están en la vista coronal? Pues aquí pues vemos las colecciones que ya nos comentó Gaby, pero también tenemos que poner atención acá. Vemos que hay gas, quizás pueda ser gas por algún proceso generativo, pero si tenemos esto, tenemos que intencionalmente descartar una infección, una espondilodicitis en este nivel. ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque los plexos venosos lumbares o los plexos venosos de Watson van a este nivel y es lo que drena también el psoas y los riñones, para que lo tomen en cuenta cuando vean alguna tomografía. Es totalmente retrofacial. La colección es es en el psoas, está totalmente retrofacial, por detrás de la fase transversal, ¿sí? Más que por el plexo de Watson es porque los psoas se originan de las apófisis transversas de las vértebras lumbares hasta el T2. Entonces es una diseminación a través de la fascia del músculo que se origina en esa zona. Es muy raro ver la patología del psoas de manera aislada, casi siempre la vemos asociada con una extensión a partir de un proceso de uroflexión o bien por parte de un proceso espondilodicítico. Pero sí es por parte de las fases, no tanto por flexos venosos. O en pacientes inmunocomprometidos o diabéticos, es común encontrar abscesos ahí en el psoas. Ponga la fibrosis retroperitonal otra. No es una entidad muy frecuente, pero ¿cómo vamos a diferenciar una fibrosis retroperitoneal de una adenopatía metastásica o un linfoma? Sería, pues, los hallazgos importantes de la diferenciación. Pase la siguiente. Pues puede ser porque no desplaza ninguna estructura y está localizado probablemente más que nada en la aorta y en los uréteres.
Si se fijan, el proceso inflamatorio abarca casi toda la circunferencia de la aorta, excepto la cara posterior. En el caso de la adenopatía metastásica o linfoma, generalmente tenemos desplazamiento de la aorta y desplazamiento de los ureteros, pero el espacio posterior a la aorta generalmente está no afectado, ¿sí? Cuando es una adenopatía, generalmente la aorta se separa de la columna porque hay ganglios en el sitio. Entonces la diferenciación es, primero, la adenopatía metastásica o linfoma es multilobular y además desplaza generalmente la aorta hacia adelante, cosa que no hace la fibrosis retroperitoneal. ¿Otro comentario? Estos esquemas, o sea, si bien son muy representativos de los espacios que pueden llegar a existir. Recuerden que no todos estos existen habitualmente. Son espacios virtuales que, por ejemplo, la fascia perirrenal no se encuentra separada de acá, toda la fascia que también está cubriendo el espacio perimetentérico y todo eso. O sea, son espacios que pueden llegar a existir en un proceso, en un momento determinado. Sin embargo, que no los encuentres separados en una tomografía no significa que no puedan llegar a existir si son ocupados por algo. Y por ejemplo, también vale la pena mencionar que, por ejemplo, la fascia renal posterior, si bien en los esquemas normalmente se lo ponen como que se pone con la anterior y pasan anterior los vasos, esto no sucede, sino que la fascia renal posterior se pega a el psoas mayor y se comunica con su contraparte contralateral anterior a la vértebra, dejando este espacio también retroperitoneal, que es el espacio vascular que estaba mencionando durante la clase. Y bueno, también que estas dos se unen hacia la región lateral y que se guijan hacia la fascia transversalis, hacia la región lateral, que también mencionar como la lateroconal. Y también mencionar que pues también existe el músculo psoas menor, aunque no lo mencionamos casi nunca aquí. Hay músculo psoas mayor y músculo psoas mayor, y también no sé si valga la pena, yo considero que vale la pena distinguir y de repente decir que es de los sesos del psoas mayor, no nada más de psoas, porque eso sí existen los dos músculos. Además de que el psoas menor no solamente llega hasta el hueso coxal y se inserta en esos puntos, se origina el T12 y L1 y se inserta en el hueso coxal, y el psoas mayor viene del T12 hasta L4, un disco intervertebral y vertebrales adyacentes, y se inserta hasta el trocánter menor. Entonces, si estamos viendo que se extiende hasta el trocánter menor o hasta el muslo, pues el psoas mayor, si no, pues puede llegar a ser dependiente de otro músculo. ¿Alguien tiene otro comentario? Como bien decía Mónica ahorita, pues tenemos la manera en que se originan las infecciones, o ya sé que hay gas en el retroperitoneo, pues es uno clásico. Las fascias las escriben muy bonitas y nos tenemos que saber la anatomía y cómo contienen estas fascias, o cómo delimitan ciertos espacios, pero pues existe lo denominado diseminación transfacial. Entonces se pueden romper estas fascias por un proceso infeccioso que esté muy extendido, o el gas mismo en una pielonefritis episematosa. Entonces hay que saber también por dónde se puede diseminar para el momento de explicarle nosotros al médico tratante, pues saberle escribir todo, pues al final es nuestro rol decirles cómo se extiende cierto proceso patológico. Sobre todo es importante acordarnos que hay septos en la grasa. Entonces, o sea, todo esto que estamos describiendo del retroperitoneo está prácticamente ocupado por los órganos y rodeado todo por grasa. Entonces, esta grasa tiene septos, que eran los que describía ahí Gaby en el espacio perirrenal, que llevan linfáticos y que llevan venas. Entonces, todos los procesos se pueden diseminar a través de estas vías, a través de los septos. Entonces, pensar que si solo vemos grasa, siempre pensar que ahí hay septos, y que esos septos son los que nos pueden interconectar también un espacio con otro.